Hola y bienvenidos a una nueva edición de Habla Humano, una nueva entrevista con un humano interesante. En este caso, Antonini. Antonini es un economista, Antonini es un youtuber, Antonini es un señor que graba vídeos que has visto con acento andaluz. Antonini es un economista que ha estado en la London School of Economics. Antonini es un tío que está en Camboya, en México, en la frontera, en Italia con los inmigrantes, ahora está y nos vamos a conectar con Colombia, y por eso veréis unas diferencias de luz entre su habitación en la Colombia de allí y mi habitación, en este caso, en una noche ya en España. Y vamos a hablar de Colombia, de España, de Camboya, de economía, de vídeos y de españoles. Y creo que te va a ser de enorme interés no solo conocer la aventura vital de Antonini, sino también las conclusiones que ha sacado de esos periplos, no solo geográficos, sino también intelectuales, y sobre todo vamos a hablar de consejos para los españoles para ver qué puñetas hacemos con esto tan bello y tan difícil que nos ha tocado ser en el mundo y en la historia. Vamos ya con Antonini. Lo primero, muchas gracias por estar aquí. ¿Y quién es el humano Antonini de Jiménez? Pues Víctor es un exiliado desde hace ya 10 años de su país, España, que ha recorrido distintos lugares del mundo con un objetivo fundamental, que es conocerme a mí mismo para poder servir a los demás como soy y para lo que he sido llamado. Esa es la idea fundamental, así, en titulares. En titulares. Dos preguntas al hilo de esto. La A ver, primera, ¿exiliado voluntario o exiliado forzado? Porque hay muchos exiliado, exilios forzados que luego se hacen heroicos en el yo lo busqué, y hay muchos exiliados voluntarios que luego se hacen heroicos de me vi obligado a irme. Esto es muy español exiliado también. forzado. Me Ah, vi bien. obligado a irme para ser libre. No podía ser libre si no salía de mi país, porque yo vivía en mi país apresionado por los prejuicios sociales, por la mediocridad, por la ideología, por la falta de oportunidades libres. No quería ser funcionario y entonces, pero antes que nada, ¿no? Yo había estudiado economía, soy Sí. doctor en economía, y yo quería entender por qué hay países ricos y pobres. Y no me bastaba lo que me contaban en la universidad, porque tú sabes que en la universidad normalmente no habla la verdad, sino los prejuicios de los profesores, Correcto. protegidos dentro de su círculo de discípulos que los acorralan. Y yo dije, no, yo necesito saber de qué estamos hablando. Y me fui para una cosa y me encontré con otra. Me encontré con un hombre. Buscando a los pobres, me encontré con un hombre, que es el que intento ser cada día. ¿Dónde has vivido? Porque tú has vivido en lugares, has vivido en Asia, ¿verdad? Has vivido, estamos conectándonos. Ahora cuéntame un poco el recorrido y desde Mira, dónde estamos muy hablando. simple. Yo quise conocer la pobreza y me fui a un país pobre, Camboya, en el sudeste asiático. Sí. Luego quise conocer realmente de qué es eso de la desigualdad y me fui a vivir a la frontera norte mexicana, frontera entre México y Estados Unidos, Laredo. Y luego quise saber realmente lo que es la violencia y me vine a vivir a Colombia. Y con violencia, desigualdad y pobreza, después de haber hecho estudios en desarrollo y de vivir en esos sitios, pues eso me ayudó a entender muchísimo mejor de lo que hablaba, de lo que explicaba en clase a mis estudiantes como profesor de universidad. Pero yo pensaba ingenuamente que solo me iba a servir desde un punto de vista profesional, y Víctor, me he dado cuenta que eso me ha hecho persona, me ha sacado de un montón de prejuicios. Te voy a adelantar el último. El Sí. último prejuicio del que he salido, que no lo sabía, es que soy amante de los toros. Y yo creía que era antitaurino. Y entonces dije, pero ¿cómo? Pero ¿cómo es posible? Y escribí un libro que se llama ¿Por qué deberías de ser taurino? Que Imagínate. esto es como las intolerancias que aparecen de mayor, pero también las pasiones pueden aparecer. ¿Qué edad Pues tienes sí, tú, Antonini? yo tengo 40 años, sí. Claro, o sea, que tienes todavía recorrido para tener las intolerancias que te van apareciendo con la edad. La segunda pregunta que la dejo por ahí es el nombre.
Mm. En el registro se llevaron No, la no, no, sorpresa no. hace 40 años de Antonini. Bueno, venga, ¿está usted seguro que es la pregunta educada? Es una... O es nombre de guerra? ¿Es nombre Es, de radio de combate? es un nombre de combate. Yo soy Mm, Antonio Jiménez, en mi DNI, sí, pero lo de Jiménez, lo de Antonini es algo sarcástico que se inventó un amigo, pero el de Jiménez, que es donde está la sí. sustancia, es que, y eso tiene una sustancia un poco filosófica, es que yo me di cuenta que si yo, la razón por la que yo me fui, fundamentalmente, era para hacerme libre de mi padre, es decir, libre de mis genes, es decir, libre Ujú. de mi influencia familiar, es decir, libre del pueblo donde había nacido. Y entonces tú dirás, pero bueno, el ¿Qué de, cuál es? Perdona, ¿qué pueblo era? de Marchena, Marchena, en la provincia Marchena. de Sevilla. Mm. Ujú. Y entonces me di cuenta después de mucho tiempo que la única manera de liberarte de las cadenas es enamorándote de ellas, Ujú. abrazándolas, en un sentido católico del término, ¿verdad? Ujú. Y entonces me di cuenta que cuando dejé de forzar contra esa lucha imposible, que era contra los genes, uno no puede ganarle la batalla a los genes, me di cuenta que había otra salida, que era Ujú. enamorarme de ellos. Y entonces, por primera vez en mi vida, hice algo que mi padre jamás hubiera querido que hiciese. Todo lo que había hecho hasta entonces eran deseos de mi padre frustrados. Ya Ujú. sabe que los padres tienen hijos para hacer en ellos lo que ellos no hicieron, ¿verdad? Ujú. Pues lo mismo ocurrió con mi padre en mí. Hice todo lo que él quiso hacer y no hizo. Pero Antonini de Jiménez, la primera cosa que hice, que él no quiso que hiciera, por lo que entendí que era mi primera cosa real. Entonces yo Ujú. soy Antonini de Jiménez primero. Ujú. Antonio de Jiménez primero, o sea, te has autoproclamado director de tu vida. No, además, suenas con fuerza, quizás con excesiva fuerza, a lo mejor te tenemos que bajar un poco El el micrófono volumen. porque metes enorme capacidad de proyección. Eh, pero sin embargo hay algo que los hombres, no necesariamente las mujeres, no lo sé, porque hoy no me siento mujer y por tanto no sabría decirte, igual mañana te puedo contestar a esta pregunta, pero tú te sientes hombre, ¿no? ¿Te quieres que te denominemos como hombre? Yo soy hombre las 24 horas del día, al menos eso intento. Bueno, yo hoy me siento archipiélago, quiero que conste en Sí, acta, que cielo es una cosa canario. como muy bonita, muy exótica, Mm. pero lo que nos pasa a los hombres un poco es que nos tiramos nuestra vida tratando de ser distintos a nuestro padre hasta que un día te levantas, y en algunos casos dramáticamente cuando ese padre ya no está, y descubres que lo que has acabado siendo es una versión distinta, a veces mejor, a veces peor, pero muy parecida, ¿no? Cuando un día de repente te descubres diciendo, cuando tienes hijos lo notas, yo creo que ese es el factor Mm. fundamental, descubres que de repente te estás dirigiendo a tus hijos en los términos, en las frases, muy parecidas a las de tu padre, ¿no? Y yo, y yo tengo la Eso no es... fortuna de que mi padre está vivo y de que he podido cambiar una relación atormentada, precisamente por Ajá, esa lucha y combate, a que te iba a una preguntar por ella. tierna Ujú. relación de amor paterno-filial, donde ya soy capaz de decirle que lo amo y que lo quiero y besarle la cabeza sin que la vergüenza me pueda, que era una de las cosas que me ocurría anteriormente. Así que también fue un acto de liberación incluso familiar. Imagínate O cuánto sea, dan los viajes, ¿verdad? El exilio. y fíjate qué Recomiendo un ventaja exilio. y fíjate qué ventaja que con eso has hecho felices a dos hombres, a ti y a tu padre, que eso Es- en vida, que eso es muy Así que no es interesante. poco. Oye, no te quiero ofender, pero lo que has contado tiene mucho más de huida, aunque luego haya acabado en encuentro, ¿no? Has contado una historia de lo que te ibas y a lo que te encontrabas, y fíjate, lo que te encontrabas teóricamente, según lo que te habían contado, era terrible. ¿Qué te encuentras cuando estás en estos lugares? ¿Es tan La ver- terrible lo que te encuentras? Me encuentro la naturaleza humana, Víctor, sin filtro, En crudo, ¿no? en crudo. En España la había vivido filtrada por el estado del bienestar, por la burocracia y Ujú. por todas estas cosas. Allí me la encuentro en crudo. Allí me doy cuenta que el pobre es pobre porque es egoísta. Punto. Ahí se me va todo el sentimentalismo. Yo llegué muy rojo, ¿eh? Yo llegué muy rojo a Camboya. Yo hice mi tesis De doctoral. todo se sale, de todo se De sale. todo se sale. O sea, yo llegué, no te haces una idea, defendiendo Naciones Unidas, el banco, bueno, todas estas cosas. Yo además me leía empedernidamente todos estos libros de economía y de filosofía y allí me dio un bofetón la realidad. Y me di Ujú. cuenta que en realidad todo lo que había estudiado y lo que se estudia en las universidades son medidas para nosotros mismos, occidentales, sentirnos mejor. Es decir, no Claro. son teorías para explicar la verdad, sino para autoconsentirnos, para compadecernos a nosotros mismos.
Y eso fue una lucha extremadamente brutal. La primera fue darme cuenta que la pobreza es egoísmo y que el que es pobre lo es porque es fundamentalmente egoísta. Mira para sí y para sus cosas. Me di cuenta, por ejemplo, que África es pobre y que al mundo no le interesa África porque a África no le interesa el mundo. Y esa verdad, cuando la primera vez se me planteó en mi mente, me asusté. Porque claro, esto lo escuchó un socialista, uno de Podemos y sale corriendo. Y yo también salí corriendo de mí mismo cuando me escuché. Pero tuve que ser coherente. El terreno ayuda a entender que las teorías son para satisfacer al que las emite, que la cooperación y las organizaciones dedicadas a la cooperación en un altísimo porcentaje sirven para terapia de algunos de los que allí se plantan y para terapia de los países que lo pagan, ¿no? Y yo esto que lo he dicho, incluso en sede parlamentaria, en Cooperación para el Desarrollo, y yo estoy en el terreno, y he convivido con cooperantes más espirituales que algunos que me encuentro. Hay gente que va a la cooperación para encontrarse consigo mismo o para sencillamente tener una terapia de qué bueno soy. Y lo malo es que primero llegan muy pocos euros de lo que los países en su tapar sus vergüenzas teóricamente mandan, llega uno de cada 10 euros. Tú lo has vivido en estos países donde hay cooperación internacional para el desarrollo por todos lados. Y ni hay cooperación, ni es internacional, porque la hacen generalmente en el país de origen, y produce poco desarrollo. ¿Tienes tú esta sensación de que en realidad estamos haciendo juegos florales con la excusa de grandes problemas mundiales? No tengo la sensación, Víctor, tengo la confirmación de que es así. Es decir, la ayuda, si no te ayudas, no ayuda. Y en eso juega un papel fundamental el hecho de que, en primer lugar, ni sabemos quiénes son los pobres porque viven en la informalidad, ni el dinero acaba llegando a ellos, por lo tanto incrementa las desigualdades que se pretendían combatir, ni tampoco van a las causas reales de la pobreza, que por causa solo es una, que es la falta de libertad. Así que tenemos que reconvertirlo todo. Falta de libertad, que corrígeme si me equivoco, tiende a ser política, cultural o religiosa. Son los tres sabores aproximados a lo que viene. O viven en lugares con dictaduras, ¿correcto? O viven en lugares con religiones que son enormemente opresivas todavía, pues porque tienen poca antigüedad, vamos a justificarlo muy rápidamente ahí, o sencillamente porque viven en culturas todavía basadas, a lo mejor fruto de todo lo anterior, a lo mejor, ¿no? Totalmente. ¿Se te ocurre alguna variante más? Pues sí, está la variante española, que es un país horrible, que es un país horrible porque la falta de libertad, yo defino tres tipos de socialismo. El 1.0, que es expropiarte, es quitarte tus bienes, Venezuela. Tus bienes, sí. El socialismo punto 2, quitarte las ganas de tenerlo, la hacienda pública opresiva. Y el socialismo punto 3, utilizarlos como si ya fuera de la hacienda pública, España. Pues falta libertad. Ese es el problema. Fíjate que pensamos que te tienes que ir a Camboya para descubrir la falta de libertad y a veces la tienes en tu propia casa, ¿no? Esto también se cura mucho viajando y hablando con la gente que viajas y diciendo pues cuántos impuestos pagas, qué obtienes a cambio de tus impuestos y sobre todo con el conocimiento, porque claro, la gente dice, no, tenemos una sanidad maravillosa. Y dices, bueno, o sí o no, o depende de donde te toque. O claro, tenemos una educación maravillosa, sí, pero no tenemos ninguna universidad española entre los rankings mundiales. Tenemos, y oye, y es que se nos van los jóvenes, o sea que hemos gastado un dineral, les hemos dado una educación que no necesariamente es buena para competir en el mundo y encima los perdemos, ¿no? y a cambio importamos a estos que vienen de estos países con problemas y vienen con sus problemas más los nuestros, menudo multiplicador. Tú, que has tenido una reciente polémica, no quiero obviarla. Tú has dicho o dijiste en una charla algo que ha cabreado muchísimo a las comunidades indígenas, creo, no sé muy bien, en Colombia, ¿no? ¿Qué dijiste exactamente y qué querías decir? Dímelo porque... No, dije lo que quería decir. Bien, ahora te explicaré por qué lo malinterpretaron. Yo fui a la Asamblea Departamental de Risaralda, algo así como el Parlamento andaluz, ¿vale? Un parlamento regional, ¿ok? Y yo fui a dar una charla allí sobre la conquista de América y lo que hicieron los españoles en América. Y entonces, lógicamente, yo tuve la versión que más se acerca a la verdad, que más se acerca a la historiografía oficial, y es que los indígenas aceptaron el estilo español antes que el estilo indígena porque resolvía los problemas cotidianos de su vida de una manera más eficaz y eficiente de lo que lo hacían ellos, punto. Y de ahí se explicaba esa razón por la cual los españoles pudieron llegar sin aplicar violencia. Entonces yo dije
y es curioso, el video que se polemizó, casi me echan del país, fue realmente una cosa horrible, fue porque yo dije que una de las dos culturas debería de perecer, ¿verdad? La que llegaba, la cultura occidental o la otra. Y claro, ellos entendieron perecer por exterminar, porque ellos aquí tienen la idea asociada de que los Sí, españoles automáticamente. exterminaron a 50 millones de criaturas. Por lo tanto, ellos dieron por hecho que yo lo que legitimaba era que los españoles mataran a 50 millones de criaturas. Lo que yo estaba legitimando era que pereciera la cultura, no las personas que encarnan esa cultura. Es decir, que muriera la vieja cultura indígena y que naciera la nueva cultura occidental, que era la que venía. Ellos eso no lo podían entender porque en sus escuelas aquí en Colombia se estudia que los españoles vinieron a arrasar a más de 50 millones de criaturas y a imponer un modelo de explotación y de extracción radical, lo que ya sabes. Fíjate que se dice los españoles cuando en realidad es los españoles que fueron y volvieron, pero también los españoles que allí se quedaron y son los bisabuelos o tatarabuelos de estos señores. porque, porque, no Además, hay, porque no hay más que verlo, porque la mezcolanza es enorme. Yo lo he entendido perfectamente y además hay que entender, aquí hay un mantra que aquí lo hemos hablado alguna vez con algunos invitados, que habla de todas las religiones son buenas. Digo, mire usted, yo si alguien tratara de implantar la religión azteca en España, yo me echaría al monte con las armas, porque automáticamente nos quieren arrancar el corazón en sus sacrificios. Luego es una religión que a lo mejor no es buena. Pongo esa como ejemplo, ¿no? claro. Y ellos tienen este mantra, hay algunos que han diseminado, algunas por propaganda, tampoco me quiero poner ni legendario ni en contra, pero porque ha habido intereses franceses, ha habido intereses ingleses, ha habido intereses norteamericanos, tú los vives, en deshacer la imagen de España. Y yo tenía una conversación hace no mucho tiempo, parecía un chiste, con un chileno, un mexicano y un español. Y yo les decía, macho, yo no entiendo, y el mexicano era el más intenso en estas cuestiones. Y yo decía, mira, yo soy probablemente descendiente de íberos, de celtas, de romanos y lo que pasara por aquí y de algún godo o goda que apareciera por aquí y antes de los godos vinieron los romanos y nos hicimos romanos e Hispania hizo Roma luego porque el primer cónsul no nació en Italia. Yo creo que lo que tú vives en América, lo que cualquier español vive allí, es un poco lo que vive cualquier italiano. España adoptó el modelo de romanización y lo aplicó allí, ¿no? Oye, tú, que te voy a Sí, montar un templo, te voy a montar un centro de enseñanza y te voy a montar un centro de comercio. sí. Lo que pasa, un poco la diferencia que hay entre México y Colombia. Colombia pertenece a la antigua Nueva Granada junto con Ecuador Claro. y Venezuela. Y yo creo que tienen el síndrome de la orfandad. ¿Eh? Y es que mientras que en México y en Perú los españoles se instalaron poderosamente y quedó la cultura y la moral y las leyes, en Colombia pasamos un poco más desapercibidos. Entonces yo creo que los colombianos se sienten un poco como esa madre que llega y luego se va, ¿verdad? Porque tienen Abandonados. esa contradicción, sí, tienen esa contradicción que por un lado están todo el día reclamándote el oro, pero por otro lado están deseosos de tener un pasaporte español. Ahí se ve claramente la contradicción en ciernes, ¿no? Que de alguna manera lo que quieren es pues un abrazo, ¿no? Y yo creo que en eso España no lo ha hecho bien. Yo creo que España debería de liderar lo que los países latinos están esperando a que España lidere. Es que los países latinos están esperando que España lidere, que es la unión, la unión fraternal entre todos los países que somos de habla hispana. A nosotros nos une más un mexicano con un francés, en Claro. muchísimas cosas, nos une infinitamente más, fundamentalmente en el idioma, que es el instrumento del alma. Lo que pasa es que los españoles, por complejo de inferioridad y por otras muchas cosas, pues nos hemos visto apocados ante un país que nos supera, Víctor. España Es que está infinitamente por encima de los españoles. Esa ha Lo sido has mi dicho última revelación. muy recientemente lo has dicho en un vídeo tuyo. Es curioso porque muchos de tus vídeos se han vuelto virales, unos vídeos cortos que hablas a cámara, que además tú tienes tu acento, tienes tu estilo y tienes tu sevillanismo, digamos, casi militante, ¿no? Pero además tienes tu conocimiento. Tú has pasado por la London School of Economics, si no me equivoco, ¿no? Sí, Es decir, no es lo mismo un tío hablando a cámara diciendo lo que le da la gana que un tío que tiene la formación, que eres doctor en economía, que has estado formado en algunos de los mejores sitios y que además tienes la potencia en el terreno. A veces se le ocurre, yo veo a algunas personas hablando a cámara, que todo el mundo tiene derecho a hacerlo, y veo a otras. Y a ti yeah. te veo últimamente mucho. Fíjate que no te veo, no es que tengas un canal, que lo enlazaremos,
que es potente, pero no tiene, sino que te has convertido en viral, eres de una viralidad natural. Y resúmeme lo que decías en un reciente vídeo, no sé si te acordarás de él, sobre Sí. que no cabemos, que por eso ¿cómo era aquello de que era como un vaso en el que no cabemos? Claro, es que una de las cosas que me ocurre cuando me voy al extranjero es que empiezan a gustarme cosas españolas que yo odiaba. Por Sí, te pasa con ejemplo, los toros. empieza a gustarme la derecha, que yo odiaba. Empieza a gustarme los toros, que yo odiaba. Empieza a gustarme el flamenco, que yo odiaba. Y entonces Ujú, decía, ¿cómo es posible que empiece a gustarme lo que odio? Claro, entré en una crisis de identidad, lo que es lógico, ujú, ¿no? Y entonces me di cuenta que el problema estaba en que España, lo que España representa, es mucho más grande que los ujú, 20, 30, 40, 50, 60 años, 70, 80 años de vida que tiene un español. Es decir, no estoy en condiciones de poder asimilar con facilidad, con tranquilidad todo lo que encarna España, dentro de ujú, España. Entonces me tuve que ir para que la España llegara lentamente a mí, poquito a poco, gota a gota, y yo la pudiera saborear. Cuando no ujú. ocurre eso, se vive España de forma violenta, como cuando quieren meter muchas cosas en un vaso que acaban esos Eso es. ingredientes presionando y aplastando. Ujú, Esos son los nacionalismos, eso ujú, es la mala leche española, ese es el civismo, eso es pitarle al himno, eso es criticar nuestra propia cultura. Ahí es donde está el problema del español, ¿no? Que España, el pasaporte, pesa más que nosotros. Y eso ujú, requiere un acto de humildad de nuestra parte, que por cierto es muy difícil porque precisamente es todo lo contrario a la humildad lo que ha hecho a España grande, ujú, en el sentido del imperio, de la valentía, del valor, del coraje. Y además, ujú. una cosa, te la dejo aquí por si la quieres tocar luego, me Sí, gustaría, sí, si no en otro momento, que es la radiografía sociológica del español contemporáneo de hoy, que es un todo tema que nos tuyo. ayuda mucho. Habla humano es saber quién eres, que lo vamos ya sabiendo, eh, saber cuáles son tus tesis o tus aportaciones, y no te olvides que al final le tenemos que dar algo positivo a la audiencia de Habla Humano y ellos qué pueden hacer, que sea consejo, recomendación o de Bueno, qué tienen que ir. eso se lo Con lo damos cual antes del el diagnóstico, antes del diagnóstico. esta radiografía me gustaría escucharla. Hazla, por La favor. radiografía es que España está en un problema, yo creo, sumido, de que los españoles hemos entrado en un nivel de cobardía irascible. No sé hasta qué punto el hecho de los índices de envejecimiento de la población ha afectado a esto, pero España es un país cobarde. Los jóvenes no tienen ambición, lo único que quieren ser es funcionarios, pero además no por el hecho de ser valientemente funcionarios, sino para ser cobardemente funcionarios, es decir, para Sí. quitarse la responsabilidad de tener que salir adelante. Un empleo y chao. Me duele el cainismo español de vivir para no meterte en problemas. Nos estamos Ujú, dando cuenta que un hombre que no se mete en problemas acaba haciendo de su vida el problema, de España el ujú, problema. Veo que los españoles estamos en un nivel pues eso, de irascibilidad y sobre todo hemos olvidado las buenas y las grandes pasiones por las que luchar. Estamos en un nivel de conformismo radical. Eso tiene unas consecuencias, Víctor, terribles. Por ejemplo, se incrementa el miedo a la muerte, razón por la cual vivimos en Europa y en España particularmente la crisis del COVID de una manera infame. Por eso le ujú, damos una sobreimportancia a los hospitales, a la salud. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el que no ha vivido tiene miedo a morir, porque no ha ujú. vivido, pero el que vive no tiene miedo a morirse. Por lo tanto, le da una importancia relativa, que la tiene, pero relativa a Claro. la salud, no absoluta y trascendental como le damos hoy día, ¿verdad? A las Y, pensiones y al hospital. Pero por Dios, que yo no soy un estómago claro, que hay que fíjate alimentar. que coinciden y te añado factores. Por ejemplo, hemos perdido la trascendencia. Y la Claro. trascendencia no es solo espiritual, religiosa. Es que la trascendencia también es el hombre que planta un almendro sabiendo que él no va a recoger los frutos de ese almendro. Esa trascendencia que va más, lo que tú dices, que va más allá de tus 40, 50, 60, ojalá en 100 años de vida, ¿no? Mm. Pero también viene se ha matado la belicosidad tradicional del español, que surge a ratos. Los españoles nos peleamos por todo, pero no llegamos a las manos. Yo he vivido Mm. en otros países, yo he vivido, he estado en Inglaterra, en Estados Unidos, donde se llega a las manos mucho más a menudo. Hay más violencia física, siendo países mucho más civilizados en Y muchas al cosas que gatillo, nosotros, a y al veces. gatillo. Pero hay una presencia de la violencia como momento de control en el que la cosa no escala y no te pones, no te llamas hijo de tal, porque cuidado que este me la puede soltar, ¿no? Eso parece que. Entonces, yo también digo que esto, Franco, por hacer una crítica también, Franco es muy culpable con aquello que provocó, el franquismo buscó la pacificación, ¿no? Lo de 50 años de paz, hizo usted haga como yo, a cambio de la paz,
se perdió parte de la belicosidad, pero se perdió. La trascendencia no, se concentró solo en una fórmula de trascendencia que podía ser la religiosidad obligatoria, pero se hizo normal aquello de usted haga como yo, no se meta en política, que decía el propio Franco, ¿no? No se meta en líos. No se meta en política, no opine, no hable de su experiencia, no... Es para analizar los cambios que ha sufrido España en 100 años. Es para analizar. A mí me sube la bilirrubina cada vez que llego a Baraja, me entra una mala leche, pero es como decir, pero sí, porque, ¿sabes? Porque mira, por ejemplo, Colombia. Es verdad que Colombia está años luz en desarrollo con respecto a España. Colombia es una sociedad infantil frente a España, que es una sociedad madura, envejecida. Pero Te van a tienen escuchar ganas. allí, ¿eh? Eso se lo Sí, dices, sí, ¿sabes? no, bueno, ellos ya están acostumbrados a todo lo que les suelto, pero me refiero, Víctor, tienen ganas de luchar, tienen ganas de salir adelante, quieren Sí. saber, quieren aprender, dime cómo, hazme, por dónde. Pero en España, yo llego, mis amigos de mi edad, sus preocupaciones es irse a hacerse pruebas médicas. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos ¿Entiendes? entre la cervecita y el ambulatorio. La gente Pero, no me hables de esas exacto. cosas, que estamos aquí la mar de bien en la cervecita. O el ambulatorio. Eso me gusta que lo diga porque en mi pueblo particularmente, y por mi pueblo hablo casi todos los pueblos de España, hay una normalización del alcohol en personas de nuestra edad, 40, 50, que es absolutamente terrible y que lo único que viene es anestesiar un dolor interior que se tiene, que es que estamos viviendo la vida de esclavos, que no se puede vivir para un sueldo, que no se puede hacer tu vida con 20 años, sacarte unas oposiciones y no moverte del sitio hasta que te mueras, que no. Que, o sea, Y sin que es horrible. trascendencia. Sin trascendencia. Que, Antes claro. decías, ¿por qué unos extremeños se echan primero a llegar hasta Sevilla o a Cádiz, que ya de aquella Era. era impresionante? Yo cuando cojo el coche y voy desde un Mérida, desde un Medellín a el de aquí, y El pienso, de ¿y cómo aquí, llegaron allí, al tuyo? al que estoy, sí. No, horrible. Sí, y era una cuestión de coraje, pero más de osadía, era una cuestión de desesperación. Alguno lo ha intentado mezclar con con el tema de la inmigración ilegal ahora y los estos migratorios. Si quieres nos metemos también en ese Sí, nos jardín, que aquí metemos. somos Te más, tengo más de algunas jardín. ideas sobre eso. Pero yo no creo, aquello no fue una migración, aquello fue una búsqueda de trascendencia, hombres que buscaban o el honor o la fama, incluso los de la fama, ¿no? Y hemos perdido ese deseo. La gente quiere famas efímeras, pero monetizadas. O quiere, no quiere, o sea, ¿no? O sea, la gente estaba dispuesta a sacrificar lo monetario para alcanzar la fama y ahora es la fama para conseguir lo monetario, que es acabar pudiendo tomar más cervezas con tus amigos y poder ir al ambulatorio, en este caso privado, a quejarte. Es total. Es así. Es así. Migraciones. Te lanzo El la envite. patata. ¿Cómo ves? O sea, teniendo en cuenta que tú lo has vivido en sus lugares de origen. Para ti, ¿qué está pasando con la gente que trata de huir, escapar o de mejorar yéndose a otro país? ¿Y cómo gestionamos eso? ¿Cuál es tu visión del asunto? Bueno, yo te cuento que yo he vivido en una zona donde el tema de la migración es el foco más duro del mundo, que es Nuevo Laredo, en Sí, la Tamaulipas. frontera. Hay comunidades que llevan más de 25 años sentadas allí, esperando poder cruzar la frontera. Y he vivido también en el sur de Italia durante la crisis migratoria que hubo en 2017. Estuve viviendo allí, también en el sur de Italia, con la llegada de Lampedusa. las pateras. En Lampedusa, bueno, yo vivía en la zona de la primera acolienza, que se dice, en la zona del Golfo de Tarento, abajo. Y lo que te puedo decir es que el mayor enemigo para España son los españoles. Yo quiero que eso quede claro. El mayor enemigo de España ahora mismo somos los españoles, en tanto los españoles que actuamos en cobardía, los españoles que actuamos absolutamente ideologizados y que vivimos desde la trampa del socialismo. Eso para mí son mucho más peligrosos que los propios, a veces que los propios inmigrantes. Bueno, Luego te algunos quiero españoles decir, más que otros, ¿no? en Algunos más, algunos, incluso más. en algunos sitios ya es un horror. Yo no sé en qué puede contribuir la salvación de España los españoles que son independentistas. No sé en qué sentido eso pueda ayudar. Pero luego tenemos que entender que el Real Madrid y el Barcelona Club de Fútbol son los dos imanes más potentes para la inmigración ilegal. Hay que tener en cuenta que de las dos cosas que más nos sentimos orgullosos son las más culpables de la inmigración ilegal. De nada vale poner una valla
si luego tú tienes a un montón de jóvenes que están deseando llegar a España con la idea de que van a acabar jugando en el Madrid o en el Barcelona, que es la idea desde la que salen allí? ¿Por qué salen con esa idea si luego la gran mayoría no juega en el Real Madrid ni en el Albacete? Bueno, eso es una cosa muy humana, Víctor, porque nadie quiere reconocer a su familia que ha fracasado en el viaje más importante de su vida. Pero es que además somos una sociedad... A ver, y luego están todas las narrativas que se construyen en torno a este tema. Uno, narrativa número uno, es que es gente que huye de las guerras y del hambre. No es cierto. No es verdad. No es verdad, estamos de acuerdo. Esta es la gente, probablemente son los más espabilados, los más listos o los que tienen más ambiciones de allí. Con lo cual encima estás despoblando de gente ambiciosa, que es lo que necesita una nación para prosperar o un territorio. Lo segundo, huyen de la guerra. Mira, de la guerra, los hombres que huyen de la guerra y están enteros, generalmente son los que estaban matando hace 5 minutos. Eso no lo tenemos en cuenta y probablemente el cobarde que huye, el que huye es el vencedor a veces. Cuando el que logra emigrar es el vencedor. En las guerras de África el perdedor muere desollado, muere quemado. No hay huida, es imposible la huida. Y entonces nos dicen que la migración es por temas muy dramáticos. Y tú lo estás diciendo, y a veces es por temas es primero económico, pero sobre todo aspiracional. No me gusta el palabra, pero lo que tú dices, quieren jugar en el Madrid. Y sin embargo, y además la idea que proyectamos es que es posible, ¿no? ¿Cómo? Bueno, la idea que proyectamos y de la que nosotros nos convencemos, porque yo también soy un migrante. Yo he emigrado a otros países porque yo quería trabajar por necesidad, pero no por obligación, ¿verdad? Trabajar pero por obligación. Pero has cumplido con todos los papeles en todos los sitios a los que has ido, claro, por supuesto, y he pagado mis impuestos en cada país donde estoy viviendo, pero a lo que me refiero es que lo que me ha llevado siempre... ¿Qué migración más rara? Por cierto, bendita migración, así, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Que hay un sentido de que Mira, te voy a contar algo, ¿no? Yo hice entrevistas a estas personas que están esperando cruzar la frontera de Estados Unidos. Es imposible convencerlas de que no lo hagan. Víctor, es imposible. O sea, es imposible que las pueda convencer de que no quieran cruzar la frontera. Y no porque vengan de unos sitios terribles, porque muchas acaban volviendo, porque se dan cuenta de que han fracasado en ese intento. Pero yo siento que las personas tienen que tener libertad para poder equivocarse, para darse cuenta que se han equivocado. El problema no está en que lleguen muchos inmigrantes a España. El problema está en esa ideología socialista que tenemos en este país de darle la bienvenida y de curarle las heridas y al año siguiente, cuando se ha acabado la subvención, ponerle un pie en la calle. Es decir, querer acostumbrarlos a algo que no se le puede acostumbrar, porque es convertirlos en adolescentes. Yo creo que es mucho más peligroso esa ideología que tenemos en España y en Europa del welcome refugees, que realmente el hecho mismo, que se corregiría de forma natural conforme las personas se dan cuenta que no convertimos el plomo en oro. Pero sobre todo porque si estamos fracasando para con los nuestros, que acaban o en la paguita, o yéndose si son buenos y tienen estudios a otros sitios, si estamos fracasando con los nuestros, el sistema tiene algún defecto que deberíamos resolver antes de que vengan los otros, les damos chándal. Y esto lo estoy diciendo, observación, en un Mérida han metido cientos, Mérida en Badajoz, lo están metiendo como ejemplo el que yo conozco directamente, se les da un chándal, se les da un móvil de última generación, se les da comida todos los días, alojamiento gratuito y entretenimiento. No formación, que por cierto, personas que han llegado ilegalmente, ¿vale? Rompiendo lo primero que han hecho es romper nuestras leyes y que ahora ya se quejan, pasan los meses y el aburrimiento entra en marcha, el ser hombre joven entra en marcha, el no tener esperanza, y somos una sociedad que les fracasa también. Y no quiero sonar aquí, como diría que suena rojo, no, digo, es que lo primero que quiero es que se resuelva para que los jóvenes españoles no acaben ni en la paguita, ni hayamos tirado el dinero de los universitarios para que luego se beneficie Irlanda teniendo mejores doctores que nosotros. Que no puedes pedir una cita de dermatología, por ejemplo. Claro, pero fíjate, Víctor, cómo está relacionado los toros, el socialismo y la inmigración ilegal esa que tú hablas. Y te voy a explicar por qué. Decía Fernando Fernán Gómez que el español no quiere lo que el otro tiene, lo que quiere es que el otro no lo tenga. Es decir, yo vivo en la mediocridad y si Víctor le va bien, entonces su éxito
pone en evidencia la mediocridad en la que Antonini vive instalado. Y como quiero seguir felizmente instalado en la mediocridad, Víctor, apártate, o te mediocretizas o te vas. Por lo tanto, el español está buscando a toda costa evitar referentes, evitar progreso, evitar personas que lo pongan en cuestión, que pongan en evidencia su mediocridad. Y una manera para acabar con eso es la inmigración ilegal. Yo traigo a los inmigrantes, los igualo, los mantengo en un nivel de embrutecimiento y de esta manera yo puedo sentir que mi vida no es tan fracasada, no tengo que pedirle más a mi vida. Fíjate yo quejándome con los desgraciaditos que tengo aquí al lado. En lugar de hablar de los toreros, de los verdaderos empresarios, de los héroes que sacan adelante a España, lo que hacemos es recrearnos en los inmigrantes, que en el fondo es racismo, porque en el fondo nos sentimos superiores a ellos. Y ese es el consuelo que uno busca para poder seguir nadando en los pozos de la burocracia española en la que estamos sumidos. Y lo voy a decir aquí, en la cadena COPE o donde vaya, porque quiero a mi país y quiero que salga de ese virus terrible. Fíjate que al fondo tengo allí una biblioteca donde tengo algunos libros de trabajo y cerca, por casualidad o la psique, tengo un montón de libritos de aquellos que me compraban mis padres, mi abuelo, y que eran de aquellos de grandes héroes. 15 historias para 15. No hay, ya no libros, vídeos de héroes. O sea, solo los hay del fútbol, pan y circo, o del pelotazo rápido. Y entre medio de eso no tenemos ni referencia histórica ni referencia actual de quiénes son los héroes. Por lo tanto, yo creo que por eso intento que en este canal de Habla Humano pues entrevistemos, no te voy a decir héroes, pero sí gente que por lo menos está haciendo cosas distintas o diciendo cosas distintas. Y bueno, y cada uno que saque sus conclusiones. Vamos a ir a la tercera parte, que me parece fundamental. Ya sabemos quién es Antonini, ya sabemos el porqué es de Jiménez, y ahora nos has contado tu radiografía cruel del pasaporte español y de los españoles por dentro y por fuera. Pero ahora no te puedes ir de Habla Humano sin darme puntos de acción, referencias, cosas que hacer, cosas que decir. Bien. Consejos, obligaciones o yuyus, ¿no? Territorios en los que no meterse, ¿vale? Vale. Voy a empezar como el médico, ¿no? ¿Qué me tengo que tomar? ¿Qué me tengo que tomar, sí. no? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué? Muy bien. Pues oye, te voy a prescribir así las medicinas para la audiencia, ¿te parece? Lo vamos a hacer así. Me parece de maravilla. Lo primero, recomiendo enormemente que las personas lean algunas vidas de santos. Muy bien. Para que vean que la vida es algo más que cumplir con Hacienda, ¿vale? Les recomiendo también que se ilustren en vida de hombres ilustres o heroicos, ¿vale? Que lean clásicos. Les recomiendo que media hora al día la pasen solos en su habitación en silencio, pensando en la muerte, pensando en la fugacidad de las cosas, pensando en las tonterías que haces todos los días, ¿eh? Para relativizar las cosas a las que le das una excesiva importancia y que puedas mirar las cosas desde una mayor perspectiva. Recomiendo enormemente dejar el turismo de masa, no ir a los sitios porque todo el mundo va, porque acabas decepcionado. No recomiendo para nada ir a hoteles donde esté buffet 24 horas libre, porque en lugar de descansar te acabarás cansando del descanso. Porque estarás todo el tiempo pensando en que deberías de estar comiendo porque el buffet es gratis. Deberías de dejar de utilizar muletillas del tipo no te metas en lío, no es ni mejor ni peor, no es ni bueno de malo. No, existe lo bueno, existe lo malo y tienes que ir a buscarlo, ¿verdad? Es decir, recomiendo enormemente ser celoso de tu intimidad, no regalársela a cualquiera. Y otro consejo que doy, cuando vayas a salir a la calle para verte con alguien, hazte esta pregunta. ¿Lo mejoro? ¿Me mejora? Y si en las dosis no salgas. Oye, pues no ha estado mal. O sea, son unas buenas dosis. Ha sido un buen recorrido. Lo del buffet lo tenemos que discutir. ¿No? Eso es una revolución. Ahí te he pillado. Ya sabes que un español ante un buffet es como entrar en Constantinopla, ¿no? Los almogávares entraron en Constantinopla y debía ser una sensación similar. Lo que hay es que reorientarlo, te lo voy a comprar. No, fuera de la broma, yo creo que has sido muy generoso en las dosis que nos has recomendado y en lo que nos has recomendado. Y sintetízamelo en una píldora. No te voy a decir un titular, que es la moda, sino
un adagio, un algo que digas, oye, esto es lo que me gustaría que recordaran de esta entrevista en Habla Humano? Pues yo diría que la libertad es la única cosa que nos hace felices a los seres humanos. Hemos nacido para ser libres y ser libres es descubrir y alcanzar nuestra mejor versión. Y con esto cierro. El que sigue a un hombre libre no se hace libre, se hace esclavo de la libertad de ese hombre al que sigue. La libertad es una cosa intrínsecamente personal y mucho ánimo porque para eso estamos. Pues ahí solo te puedo contestar y que viva la libertad. Y el que Amén. quiera que le añada el carajo Que viva si quiere. España, y que viva Y que viva España. España. Antonini, muchísimas gracias Un por placer tu tiempo, por infinito, tu Víctor. generosidad y Claro pondremos que todo sí. tipo de enlaces para que la gente te conozca más, te siga más en tus canales y pueda escucharte más a menudo. Un abrazo muy Muchas fuerte. gracias por lo que haces. Muchas gracias, gracias.